Hola, buenas. Voy a hacer hoy la práctica 5 de electrónica de potencia, que es la de rectificador trifásico controlado de media onda. ¿Vale? Este es el guión de la práctica, que es exactamente como el que hicimos en clase, solo que en este caso ahora la tensión continua es de 187, no es de 200. Y nos propone tres apartados. Y para hacer en PSI nos pide los circuitos, la gráfica y los valores. ¿Vale? Bien, pues vamos a PSI y montamos los tres circuitos. El primer circuito es muy simple. Simplemente es colocar eh, pues tres tiristores que están aquí abajo. Colocar el disparador, uno para cada tiristor, que es este componente, una resistencia que da igual el valor que le pongamos porque no nos va a influir en los cálculos, la fuente de 187 y nos pide la tensión de salida. Para eso colocamos una sonda de tensión en paralelo a la salida. El reloj, como ya sabemos, el primero lo dejamos como está y el segundo lo cambiamos a 0,06. Bien, la fuente de tensión tiene que ser de alterna trifásica. Podemos hacerlo de dos formas, o colocando tres fuentes de alterna trifásica de estas individuales, o podemos colocar lo que es una fuente de tensión trifásica de las que tenemos aquí, element, sources, voltage y tres fases SEM. La colocamos y montamos el circuito. En el apartado A nos pide tres tiristores y nada más. Bien, una vez que hemos colocado la fuente de tensión, tenemos que seleccionarla y ajustar pues el valor de la frecuencia a 50 Hz y nos pide la tensión de línea a línea eficaz. Como todos sabemos, en la práctica nos pide que esa tensión sea bueno, aquí no lo dice, la tensión fase neutro eficaz es de 230 por fase. 230. Aquí como nos pide la línea a línea, pues simplemente es 230 por raíz de 3, que exactamente son 398,37. Pero si queremos redondear, pues ponemos 400 voltios y ya está. Esto por defecto, también nos pide ángulo inicial de la fase A. Se supone que la fase A sería esta primera, la que tiene el circulito este de aquí, la fase B y la fase C. Él por sí solo desfasa la fase, las desfasa él. Y nos pide el ángulo inicial de la fase A, que será 0, el de la fase B será menos 120, o lo que es lo mismo, 240, y la fase C, 120. Esto lo he escrito yo con anotaciones. Esto que está aquí, pues lo he puesto para saber cuál es. He dicho que la tensión E1, desfase de 0, tensión E2, desfase de menos 120 y tensión E3, desfase de 120. ¿Para qué? Porque para la hora de colocar el ángulo de disparo para el tiristor, el profesor nos ha dicho que para la fase 0 tenemos que colocar aquí el ángulo 90-92, la frecuencia la ajustamos en 50 Hz y no tocamos más nada. Para el ángulo de desfase de 240, o lo que es lo mismo, menos 120, tenemos que colocar 210
212 y para el de 120, 330, 332. ¿Qué nos pide la práctica? La práctica nos pide que como tengamos montados los tres circuitos, hagamos una captura de pantalla o imprimamos. O sea, tenemos que imprimir los circuitos, pasarlo a PDF, como ya todos sabemos hacer. Luego también nos pide el valor medio, ¿vale? De cada circuito. Bueno, pues eso, una vez que hemos montado los tres, en el apartado B nos pide que recalculemos lo que hemos hecho en el A, pero en este caso el tiristor S2, que yo lo considero como el que está en el de fase 0, se quede siempre disparado. ¿Eso qué es? Pues que es lo mismo que decir que colocamos un diodo normal. Un diodo ideal, colocamos un diodo ideal. No le ajustamos ningún parámetro y lo ponemos. Lo colocamos en la fase A, o sea, en la fase E1, lo colocamos. Y en el apartado C nos dice que el tiristor se rompe y queda permanentemente. Se rompa y queda abierto permanentemente. Pues eso es sencillamente cogerlo y quitarlo y dejar los cables abiertos. Y el resto de parámetros se dejan igual, ¿vale? Una vez que tenemos los tres circuitos montados, hacemos lo de captura de pantalla y el profesor también quiere pues las gráficas para el A, para el B y para el C, como todos sabemos hacer ya. Y también nos pide pues los valores medios, que eso también lo sabemos cómo se hace. Cogemos, añadimos todo, VA, VOV y VOC, lo añadimos todo y nos pide pues los valores eficaces, que serían estos de aquí. Y ya está, simplemente es lo que hay que hacer en la práctica. Luego hay que hacer el cálculo manual, que es como es lo que he explicado en clase, y por supuesto lo que hagamos en el cálculo manual tiene que salir igual a lo que nos da PSIC. Y quiero explicar una cosa de esta gráfica. Por ejemplo, la gráfica A, la gráfica del apartado A, ¿vale? Nos sale esto. Y algunos diréis, yo por lo menos he dicho, ¿por qué al principio tenemos esta tensión de salida, que estos serían los 187 voltios de salida que nos proporciona la fuente? ¿Por qué es continuamente la tensión de salida esa y no es como hemos dibujado en clase, que sería así, como esta que tenemos aquí? Esta que tendríamos aquí es ya la onda que tendríamos que calcular, sus valores. Eso es porque, digamos que esta primera onda es la onda transitoria, ya que al no haber llegado al ángulo de disparo de los tiristores, la tensión de salida se queda permanente, porque ningún tiristor se había disparado hasta el momento. Entonces, cuando llega a 90 grados, se dispara el primer tiristor, luego el segundo y luego el tercero. Y luego ya en la siguiente forma de onda, en el siguiente periodo de onda, sí vemos claramente que ya el último tiristor ha disparado y ya pues la forma de onda, digamos que ha alcanzado el estado estacionario. Entonces, los cálculos se hacen con la forma de onda del estado estacionario, que sería pues el periodo que va de 0,02 a 0,04. En los cálculos tendríamos que coger esta forma de onda, que es la forma de onda estacionaria, no la forma de onda transitoria, que es la que vemos aquí. Incluso al hacer el valor medio, puede ser que este valor de 227,3 no sea exactamente lo que nos dé en cálculo manual, porque él claramente ha cogido todo lo que es el periodo de 0 a 0,06 y ha hecho el valor medio de toda esta forma de onda.
Y claro, exactamente no va a ser igual que lo que nos salga a nosotros, ya que al principio él también considera la forma transitoria. Por lo tanto, el valor, pues, a mí, yo ya lo he calculado. ¿Y cuánto me salía? Pues, a ver, lo tenía por ahí. Bueno, salía prácticamente lo mismo. Salía prácticamente lo mismo. Solo que en vez de ser 227, pues era 226, cosas así. O sea que es muy parecido. Pero que sepáis que eso es. Que esta forma de onda de ser así es porque es transitoria. ¿Vale? Y bueno, pues eso es todo. Si no me equivoco, creo que ya está. Y ya pues, vale, también nos pide los valores medios, pues yo lo que he hecho ha sido escribírselo aquí, para no tener que estar pasando la Word ni nada de eso. Lo he escrito aquí y ya cuando se imprimen los circuitos, cuando se imprimen los circuitos, sale ya pues ahí, por ejemplo. Ah, no, estas son las ondas, las formas de onda, montaje. Aquí tenemos los montajes y ya pues el valor medio se lo daría directamente con el circuito. Bien, pues eso es todo y ya nos veremos en la siguiente práctica. Hasta luego.